Por sus características climáticas y ecológicas, Argentina tiene un enorme potencial para el desarrollo de energías renovables. Para plasmarlo es importante analizar las fuentes, los usos y el consumo. Argentina es de los países que tiene básicamente mucha diversidad en potencial de energías renovables. Por un lado, la parte solar es muy fuerte, si hay muchísimo nivel de energía solar, especialmente del río Colorado para arriba, más para el lado de la cordillera, ¿no? Ahí se pueden llegar a tener más o menos 1.500, 1.600 horas equivalentes de funcionamiento, que es un parámetro muy bueno a nivel mundial. La parte eólica también hay un potencial muy grande, básicamente en la Patagonia, ¿no? ¿Cuál es por ahí la desventaja? Que hay que dotar de líneas de transmisión eléctrica para poder portar toda esa energía a los grandes centros de consumo, que son básicamente en la zona de Buenos Aires y el litoral. Y luego el litoral tiene muchísimo potencial en lo que es biomasa, de todo tipo. Si vamos a la parte más forestal, por supuesto biomasa forestal, pero en la parte más agrícola hay muchísimo potencial de generación en base a biomasa húmeda, mediante la digestión anaeróbica, es decir, con sorgo, con maíz y por supuesto con residuos de la industria de cría de aves, cerdos y vacunos, cosa que además de aprovechar un recurso energético se está solucionando un tema ambiental. En el caso de la biomasa, el recurso está más concentrado en la zona del litoral. En este caso la biomasa, por un lado, se puede pensar en la utilización forestal, que tiene que ver con la zona donde hay plantaciones, misiones, corrientes, etcétera, con residuos de aserraderos y también haciendo plantaciones dedicadas para la producción de biomasa. Hoy hay muchas tecnologías de turnos breves, de 5 años, que facilitan muchísimo básicamente el tema de la rotación del cultivo, si no hay que esperar 20 años para una forestación tradicional. Y luego, por supuesto, en los sectores agrícolas hay muchísimo potencial de utilización de residuos, del procesamiento de granos y todo lo relacionado con la agroindustria. Y por supuesto, en el caso de biomasa húmeda, hay mucho potencial de generación de biogás, que se puede complementar con efluentes de establecimientos de engorde a corral, sea de porcinos, de vacunos o de la industria avícola, que además de tener, digamos, una utilización energética, eso que hasta ahora se consideraba residuo, trae un beneficio ambiental enorme, especialmente a nivel local, para los poblados cercanos. ¿Se puede llegar a cuantificar el gran potencial que tiene nuestro país en recursos renovables y sobre todo como proveedores a nivel internacional? De ese potencial de energías renovables se está utilizando poco. Si nosotros vemos la matriz primaria argentina, es 90% fósil. Sacando del 10% que queda, tenemos un 4% más o menos hidroeléctrico, que son obras que se hicieron ya hace 10, 15, 20 o 30 años, y hay un 3-4% nuclear. Por lo tanto, el recurso renovable con esta nueva tendencia mundial en Argentina está prácticamente en órdenes de un dígito en relación al porcentaje total. Stagnita describe cómo trabajan los países líderes a nivel mundial en la producción y desarrollo de las diferentes fuentes energéticas alternativas. En este caso de energías alternativas, los líderes han sido los países europeos. ¿Por qué han sido los países europeos? Fundamentalmente porque ellos necesitan importar energía. Por otro lado, porque ellos se han impuesto vínculos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel político, entonces ellos han tenido que ir migrando una matriz, ellos se han puesto objetivos muy ambiciosos para el año 2020. Y por otro lado también son países que tienen muchísimo desarrollo territorial, y en el caso de la biomasa el desarrollo territorial es central, básicamente teniendo en cuenta que la generación de energía eléctrica puede ser compensada con la generación de energía térmica, y si uno tiene industria en el interior, la industria puede utilizar esa energía térmica. Entonces tenemos producción, consumo de energía integrado y además la cadena energética integrada al agregado de valor del producto agropecuario mediante la instalación de la agroindustria. Alemania es un caso de ello, Italia también, básicamente por el lado de la biomasa. ¿Cómo se encuentra el aprovechamiento de los subproductos de cultivos como el maíz y la caña de azúcar en Estados Unidos y en Brasil, y cuál es su verdadero impacto en la matriz energética? Estados Unidos y Brasil han avanzado mucho en lo que es el bioetanol, a base de maíz en el caso de Estados Unidos y a base de caña en el caso de Brasil. Por supuesto han avanzado mucho, pero no en una producción más integrada como sí ha tenido Europa. Vale decir también que Europa tiene territorios mucho más pequeños, por lo tanto la integración ahí es casi una obligación. ¿Y cómo es el esquema de inversión?
de retorno sobre todo de la energía fósil y de una energía renovable, pensando sobre todo en el largo tiempo? El mercado energético argentino está muy regulado. Esto hace que hoy sea a priori imposible definir un precio de venta para la generación de energía en base a fuentes renovables. Hoy a priori no se sabe. Entonces, hasta no conocer ese precio de venta de energía, es imposible pensar en tiempos de repago de la inversión. Lo que sí es cierto es que si se pagara la energía en base a fuentes renovables, lo que cuesta generarla con el gas importado, por el cual se paga mucho más que en respecto al gas que se obtiene aquí en territorio nacional, en ese caso los proyectos serían muy rentables. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una serie de subsidios de los que se hace cargo el Tesoro y por otro lado no hay reglas claras que a uno le permita, a un productor que quiere invertir en el sector, tener ya de antemano fijada una tarifa en relación a este, digamos, costo adicional que tiene el gobierno argentino por importar energía. En el caso de que exista un mecanismo de incentivos más claro y básicamente más diversificado y orientado a pequeñas producciones de energía, en ese caso me parece a mí que las inversiones en el sector estarían mucho más traccionadas. Para quebrar la dependencia de combustibles fósiles es necesario cambiar la matriz energética. Se requieren condiciones que permitan tomar la decisión de invertir y un trabajo conjunto público-privado. Los nuevos desafíos, me parece, de todos los países, me parece que van por el lado de diversificar la matriz. Todos los países quieren depender menos de los recursos fósiles, por un lado por la volatilidad de precios que tiene y por otro lado también hay que pensar en una generación de energía integrada a la realidad productiva. Las energías renovables son muy lindas, son ambientalmente muy interesantes, pero todavía son caras, especialmente necesitan de muchísima inversión inicial, aunque después no se paga combustible, el costo inicial es muy grande, pero fundamentalmente son recursos de baja densidad. Y al ser de baja densidad, para poder aprovecharlos de manera eficiente, hay que pensar en una matriz productiva muy distribuida. En este caso, la Argentina tiene un potencial muy grande si desarrolla una agroindustria y se agrega valor en origen. ¿Por qué? Porque justamente va a poder complementar producción de alimentos con gran grado de agregado de valor, industrializados en origen, y va a poder ser autosuficiente en la energía que necesite esa planta agroindustrial y por supuesto va a poder vender los excedentes para el sector residencial y el sector industrial concentrado.